Hola, bienvenidos a mi canal. Yo me llamo Oscar, soy profesor de lengua desde hace 15 años y me gusta hablar de música tanto como me gusta escucharla. Por eso es que hoy quiero que platiquemos acerca del grupo danés Aqua, que acaban de sacar una canción hace unos días titulada I Am What I Am. Yo soy lo que soy. Y aunque esta canción acaba de salir, no es nueva, es un cover. De hecho, es el primer cover en toda la discografía de Aqua. Entonces, ¿qué les parece si hablamos un poquito acerca de la historia de esta canción, de por qué el grupo decidió grabarla y también analizamos la letra para ver de qué va? ¿Va? Pues va. Catemos Pop. El World Pride es un evento masivo que se lleva a cabo anualmente desde el año 2000 en diferentes ciudades del mundo. Se ha celebrado en Madrid, en Londres, en Nueva York, en Roma, y este año se va a llevar a cabo en Copenhagen, en la capital de Dinamarca, en el mes de agosto. El tema musical principal de este magno evento es I Am What I Am, esta nueva canción de Aqua que, como les comentaba, no es nueva, sino que está inspirada en una versión que hizo Gloria Gaynor de este tema, que originalmente pertenece al musical La Jaula de las Locas, que se estrenó en Broadway en el año de 1983 y que ganó notoriedad mundial a partir de ese año, porque la obra musical originalmente se hizo en Francia 10 años antes. También se hizo una película en los 90, en 1996, en la que participa Robin Williams. Yo no he visto la película ni la obra musical, sin embargo, la conocía por título, sí sabía que existían. Lo que no sabía que existía era esta canción. Me enteré vía las redes sociales del grupo Aqua que iban a hacer la canción, leí un poco al respecto y fue como me enteré que había esta conexión. Entonces decidí, antes del lanzamiento de esta versión de Aqua, escuchar primero la versión original del musical y luego la de Gloria Gaynor para eventualmente escuchar el trabajo de Aqua. Y honestamente, al escuchar la versión original de George Hearn del musical, me conmovió mucho porque es una canción muy poderosa, la letra es muy bonita, es un canto al amor propio, a la aceptación, al derecho de ser uno mismo y a lo bello que es darnos permiso a nosotros mismos a ser lo que somos y a estar en paz con ello. Al parecer, esta canción cierra el primer acto de la obra musical La Jaula de las Locas, en la que conocemos a una pareja de homosexuales, George y Alvin. Alvin tiene un hijo que se va a casar y este hijo le quiere presentar a George la familia de su prometida. Ahora, como esta familia es muy conservadora, el hijo de George quiere que conozcan a George, pero no a Alvin, porque aparte de ser pareja de George, es una estrella del drag. Ahora recordemos que la obra fue escrita en los 70s y luego fue puesta en escena en Broadway en los 80s. La sociedad era muy diferente ahora, pero hay cosas que no han cambiado tanto. Entonces, al final de ese primer acto es cuando Alvin canta esta canción.
te conmueve, ¿no? El poder con el que canta y cómo el intérprete empieza con una voz muy suave, muy sutil, muy dócil y gradualmente, a medida que va pronunciando cada palabra de la letra de la canción, empieza a cobrar fuerza, pero no solamente es fuerza, sino que es coraje, es esas ganas de liberarse y de decir yo soy lo que soy, lo cual me lleva a hablar un poquito acerca de la letra, porque es realmente bonita. Imagínense a este personaje que es una drag queen y que tiene a su pareja y que el hijo de su pareja no quiere que la familia de su prometida lo conozca, ¿no? Eh, la letra dice, yo soy lo que soy mi propia creación especial, así que ven a echar un vistazo, sáquenme del partido o denme una ovación. Ese verso es como que o me quieres o me odias. Continúa diciendo, es mi mundo en el que quiero tener un poco de orgullo. Mi mundo y no es un lugar en el que me tenga que esconder. La vida no vale nada hasta que puedes decir, yo soy lo que soy. Yo soy lo que soy. No quiero halagos, no quiero lástima. Yo golpeo mi propio tambor. Algunos piensan que es ruido. Yo pienso que es bonito. ¿Y qué si amo cada destello y cada brazalete? Tu vida es una farsa hasta que puedas gritar, yo soy lo que soy. Yo soy lo que soy y lo que soy no necesita excusas. Yo tiro mi propia baraja, a veces el as, a veces los dos. Hay una sola vida y no hay regreso y no hay depósito. Una vida, así que es hora de abrir el closet. La vida no vale nada hasta que puedes gritar, yo soy lo que soy. Ahora, esa canción de musical, con fanfarria, con banda, fue después hecha por, o grabada por Gloria Gaynor y evidentemente la diva de la disco la convirtió en un himno LGBT en su género. I am what I am my own special creation. Oh, come take a look, give me the hook, my world, and it's not a place I have to. What I am what I am, and so what if I love it, sparkle and it bang? I bang my own drum, some think it's En su versión, Gloria Gaynor mantuvo la misma letra, sin embargo, cambió el orden de las estrofas. Por su parte, Aqua le quitó el estruendo de la versión del musical original y lo bailable de la versión de Gloria Gaynor, optando por un sonido un poco más tranquilo. Y como pueden escuchar, agregaron una estrofa nueva que dice, yo soy bueno, I am good, soy bueno, soy fuerte, valgo, pertenezco, soy útil, soy verdadero,
soy alguien, soy tan bueno como tú. I am. Se escuchan también por ahí la segunda voz de Rennie. La voz grave de Hello Barbie, let's go party. Y me gusta cómo suena la voz de Lynn, es muy tierna. Me gustó también la producción sencilla, que es electrónica, pero a la vez es un pop muy sofisticado, muy agradable al oído, ¿no? Entonces tenemos esta versión original que es poderosísima, luego tenemos la versión de Gloria Gaynor que es bailable, y ahora tenemos esta versión de Aqua que es algo un poco más relajado, lo cual en mi opinión la hace sentir como de ese tipo de canciones que te abrazan, a diferencia del original que te incita a amarte a ti mismo de una manera tan aguerrida que te conmueve. Luego tenemos la versión de Gloria Gaynor que es un himno de las discotecas, y pues de la comunidad LGBT, TTQI+. Y ahora tenemos esta versión de Aqua que es como una caricia de empatía. Todas cumplen con la misma función de transmitir el mensaje de que uno se debe amar a uno mismo y permitirse a uno mismo ser lo que es. Bueno, pues si les ha gustado este análisis, no olviden que pueden darle like a este video, compartirlo con alguien a quien le podría interesar. Podrían suscribirse a este canal e incluso activar la campanita para seguir en contacto hablando de la música que más nos gusta y de los artistas que más nos llaman la atención, como Aqua. Yo me llamo Oscar y aquí ando. Bye. Hey, muchas gracias por ver este video. Si te gustó, puedes explorar mi canal para encontrar más contenido como este. También te invito a checar mi podcast disponible en diferentes plataformas para que juntos podamos seguir catando pop. Nos vemos en el próximo video o nos escuchamos en el próximo podcast.